Recording is on. Segunda Corintios capítulo 6. Y bueno, hoy en Argentina se festeja algo especial, que es el Día del Padre. Algunos tienen papá, otros no, para algunos es especial, para otros no, pero qué lindo saber que un día a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpió de todo pecado, fuimos hechos hijos de Dios, ¿no? Y acá el apóstol Pablo, cuando habla de que somos templo del Dios viviente, dice algo muy lindo en el versículo 18 del capítulo 6, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que qué lindo es poder disfrutar de esta hora de adoración de una manera diferente, quizás al mundo, ¿sí? Adorando a nuestro Papá Celestial y a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no? Que en este momento lo podamos hacer con reverencia, con corazones sinceros, y pudiendo disfrutar de este lindo momento que tenemos para adorar a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, y ahora le paso el lugar a la familia Vigorux, que ya Juli me adelantó, vayamos buscando el himno 240, así todos podemos cantar en casa. Ellos ya se van a activar. Dios y Padre
No. Tenés que anunciar vos. Tenés que anunciar vos el Salmo 103 que te va a leer Esteban. Dale. Tenés que anunciar. Vamos a leer una lectura en la palabra de Dios, libro de Salmo 103. Salmo 103, nos va a leer nuestro hermano Esteban. Hasta el 5. De 1 al 5. Del 1 al 5, dice: bendito alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendita alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de verso tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de tu boca, de modo que te rejuvenezca la gracia. Muy bien. La palabra de Dios en un libro de Salmos nos habla de nuestra iniquidad, de nuestro pecado. Está bien clarito en este Día del Padre. Qué hermoso cuando podemos tener un perdón de nuestro Padre, en todo sentido, ¿no? Que dice que te rescata del hoyo tu vida. Qué hermoso cuando podemos pensar, a pesar de nuestra pecado, de nuestra debilidad, de nuestras fallas, el Señor nos perdona a todos. Es hermoso esto porque el Señor Jesucristo llevó nuestro pecado en el madero y hoy, Señor, estamos recordando a nuestro Padre Celestial que está en el cielo abogando por cada uno de nosotros. Y así es como dice la palabra de Dios, dice que te das vida y te das esa vida eterna que es solamente de Dios vienes. Y esto podemos decir así, sencillamente, es que te da tu vida y te rescata del hoyo, tu pecado, y que te perdona a todos. Y esto es hermoso porque tenemos el perdón de Dios y que rescata nuestra vida del hondo que estábamos viviendo en el pecado y hemos conocido a Cristo para darnos una vida eterna y una vida de paz interior. Así que, mis queridos hermanos, pensemos lo que Dios ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Este Salmos nos dice todo bien clarito. Y así que esto es para pensar y reflexionar un poquito lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga mucho y que podamos disfrutar este momento recordando a nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó. Oración. Tienes que orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos hacer memoria de ti en este primer día de memoria, de tus muertes, de tu resurrección, y qué maravilloso es, Señor, porque tú nos perdonas todo, a pesar de nuestras debilidades, nuestra flaqueza, nuestra falla. Señor, tú nos has rescatado nuestra vida del hoyo del abismo del pecado. Y hoy, Señor, estamos recordándote. Y qué maravilloso es, Señor, porque tú nos das vida y vida en abundancia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hola, ¿ahora me escuchan? Bien. Bueno, gracias a los hermanos que hicieron esta introducción, también gracias ahí a la familia Vigolux por este himno tan precioso, ¿no? En el Día del Padre tenemos nosotros la dicha de ser llamados hijos de Dios por el don de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Y verdaderamente eso es un privilegio que tenemos solamente los hijos de Dios, los que hemos recibido el don de la gracia de nuestro Salvador Jesús. Así que
damos las gracias porque en este Día del Padre no solo recordamos a nuestros padres terrenales, que muchos de nosotros ya no los tenemos, sino que podemos tener este recuerdo mirando hacia la eternidad también de nuestro Padre en los cielos. Pero en esta mañana quería también compartir con ustedes, para llevarnos un poco a la reflexión, un pasaje en Marcos, capítulo 10, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35, Marcos 10, 35, y dice allí, comenzando la lectura, ya todos lo tienen, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, o sea, los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, y prestemos atención, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Y la verdad que la persona del Señor Jesucristo es una persona que es insondable, tiene tantos aspectos para considerar y se nos muestra en la palabra de Dios de distintas maneras. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta al Señor Jesucristo como un rey, como el rey que había de venir en su majestuosidad, en su linaje. Tenemos allí la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que lo lleva hasta David, para mostrar que esa promesa del trono eterno de David se hacía patente en Cristo Jesús. Luego tenemos en Lucas a un Jesucristo mostrado como hombre perfecto, como el Hijo de Dios, hecho hombre, un hombre con emociones, un hombre con sentimientos, un hombre sujeto a un cuerpo de debilidad, pero sin pecado. En Juan vemos a un Jesucristo, Hijo de Dios. El rostro del Padre revelado en la persona del Hijo. Al Padre nadie le vio, sin embargo el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Jesús, Dios. Y acá en el Evangelio de Marcos, el énfasis está puesto en otro aspecto que quizás es el más llamativo, porque vemos un Jesús siervo. Dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Y la verdad que comenzamos la lectura unos versículos antes para considerar en qué contexto fue dicho esto, ¿no? Y vemos allí a unos apóstoles que miraban como miramos los hombres. A ver, ¿qué lugar puedo yo buscarme para tener un privilegio, para ser reconocido, para pasarla bien, para que todos me miren? Yo me quiero sentar a la izquierda y bueno, y vos te sentás a la derecha o al revés, y allí todos nos van a estar mirando. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, ¿no? En el mundo. Y el Señor se los explica a los gobernantes, se enseñorean de las naciones. Yo recuerdo cuando el pueblo de Israel, hace un tiempito leíamos ese pasaje, pidió rey, que fue la verdad un desprecio hacia la forma en la que Dios hablaba en ese momento al pueblo. Y bueno, Samuel en ese momento se turba y dice, Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, porque no te están despreciando a vos, me están despreciando a mí. Y les da una profecía, o les da un aviso a los del pueblo de Israel, y dice, bueno, ustedes quieren rey. El rey él va a comer de su comida, ustedes le van a pagar, y es todo lo que dice el Señor, ¿no? Los reyes, los que están en eminencia, siempre se enseñorean. Y bueno, esto es lo que los discípulos en su humanidad buscaban. Sin embargo, el Señor Jesucristo les aclara que no tiene que ser así. Esto no va a ser así, no será así entre vosotros, porque el que quiera ser primero será el siervo de todos. Y Él se pone como ejemplo, y nos enseña a nosotros que Él vino como un siervo. Él vino a servir. El dueño del mundo, el creador del universo, vino en la persona de Jesús como siervo, a brindar un servicio. El primer servicio que el Señor Jesucristo, el primer servicio que el Señor Jesucristo brinda es un servicio al Padre. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 5. Hebreos 10, 5. Y dice, por lo cual, está hablando de Jesucristo, ¿no? Entrando en el mundo, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad, bueno, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y el primer servicio que el Señor Jesucristo da es un servicio a Dios, de venir a hacer su voluntad. Porque el servicio que los hombres dábamos en la antigüedad, ofrendas, sacrificios, holocaustos, no llegaban a cubrir las demandas de la gran santidad de Dios. Por eso Dios le preparó cuerpo. Por eso Cristo vino no a hacer su voluntad en ese cuerpo. Imaginen el poder de Cristo y cómo Él podría venir a haber venido, ¿no? Humanamente pensando, algo que es imposible en la mente de Dios, pero lo digo para que lo imaginemos. Él tenía el poder
absoluto. Tenía poder sobre la naturaleza, sobre la materia, y él vino con un cuerpo preparado, pero no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad de Dios. Porque a Dios ya los sacrificios, los holocaustos, ya no agradaban. Porque no había en los corazones de quienes los ofrecían un deseo y una altura espiritual como para cubrir la demanda de la santidad de Dios. Y es ahí donde Cristo, dándose a sí mismo, satisface la justicia de Dios. Eso es lo que es la propiciación. Es que Dios requería que su justicia fuera reivindicada para que su carácter santo fuese puesto en alto una vez más, para poder ser el Dios de un pueblo, pero no había nadie en ese pueblo que pudiese comprarlo. Entonces, preparó cuerpo para Cristo, Cristo vino a hacer su voluntad y vino a reivindicar la persona santa de nuestro Dios, que era algo que no lograba la continuidad de los sacrificios. Este es el libro de las mejores cosas, Hebreos. Ahí pueden ver lo grande de Cristo versus lo que era la sombra de eso que había de venir. Ahora, Cristo vino y no solo sirvió al Padre, sino que sirvió también a los hombres. Y yo repasaba y digo, bueno, ¿en qué cosas nos sirvió también, no? Y nos sirvió muchas cosas, hermanos. Nos sirvió primero en la salud. Vino y él dice que sanó a multitudes. Multitudes eran sanadas por el poder de Cristo. Nosotros sabemos que los prodigios y señales no son lo central, sino que él hizo todas esas sanidades para que fuese manifestado su poder, para que el hombre que reclama señales pudiese ver que se trataba del Hijo de Dios, del Mesías. Sin embargo, él podría haber ejercido simplemente sus prodigios conforme a cosas de la naturaleza o a otras maneras, pero él vino y se puso a servicio de los necesitados, ciegos, sordos, paralíticos, endemoniados, mujeres con problemas en su ciclo femenino. De todo el Señor sirvió en la salud. Un gran médico, no solo médico de las almas, médico del cuerpo, mientras él caminó por esta tierra. Sanó a multitudes de enfermos. También nos sirvió alimentando a muchos. Dice que había multitudes como desamparadas y Cristo extendió allí, no nos olvidamos de los milagros que hizo dando alimento a tantas personas, ¿no? Los panes y los peces, la multiplicación de ese tiempo, y él dio alimento físico también a quienes lo seguían, ¿no? Y a quienes lo necesitaban. También sirvió de una manera inesperada, que fue en la limpieza. Él lavó los pies de los discípulos. ¿Recuerdan ese momento, no? Él se arrodilló, se puso en el piso, se ciñó una toalla, como el siervo más siervo, y limpió la inmundicia de los pies polvorientos de las personas, de los discípulos que lo rodeaban, dando ejemplo. Ustedes saben, las jornadas del Señor eran terribles. Nosotros terminamos agotados hoy en día, los que trabajamos por internet. La veo ya Patricia, debe estar corrigiendo exámenes, debe estar haciendo de todo por internet, terminamos agotados. El Señor hacía maratones de trabajo, hermanos. Maratones de trabajo. Porque dice que iban de todos lados a verlo. Y él, con su templo y su carácter, venido de Dios, vino y sirvió. No fue a pedir que le den. Jesucristo vino como siervo. Sirvió también en la enseñanza.
dice que les enseñaba, les mostraba la palabra de Dios a quienes iban a oírlo, y además, qué maestro, ¿no? Haber podido escuchar las predicaciones de nuestro Señor, exponiendo la palabra y el verdadero significado que durante tanto tiempo quedaba oculto porque los hombres lo tergiversaban. Él sirvió en esto, en las enseñanzas, día a día daba a conocer lo que las Escrituras hablaban de él, y no solo eso, sino que interpretaba cómo debía el hombre ser en su vida, ¿no? Y tantas enseñanzas que él da sobre el divorcio, sobre el cuidado de los padres, sobre las enseñanzas, sobre la ley. Dio un servicio y llevó adelante un servicio de enseñanza. Y la enseñanza no solo la llevó a cabo sacándolo de la palabra, todo lo que la palabra hablaba, sino que el Señor también enseñó con el ejemplo y pagó los impuestos, hermano. Nos haría bien, ¿no? La FIP le gustaría escuchar esta predicación de que el Señor decía, dad a César lo que es de César. Él enseñó con la palabra y con el ejemplo. Él dijo que había que pagar los impuestos, y para eso había que trabajar. ¿Recuerdan cómo fue que una moneda fue a parar a las manos de Pedro, no? Sí, tuvo que ir a pescarlo. Lo pescó y ahí encontró. Entonces el Señor en este ejemplo nos enseña a ser buenos ciudadanos. Sirvió por sobre todas las cosas, hermanos. Vamos a primera Timoteo 2:6, porque acá dije cómo sirvió a los hombres, pero dejé lo mejor para el final, la frutilla del postre del servicio para los hombres. Primera Timoteo 2:6. El 2:5 es muy conocido, el 2:6 también, pero dice el 2:5, vamos a leerlo ya que estamos ahí. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y el 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este fue el servicio más grande que Dios hizo para los hombres. Mostró su nobleza en todos los servicios anteriores, pero en este mostró la grandeza y la deidad de hacer la voluntad de Dios y hacer lo bueno para los hombres. Dice que se dio a sí mismo en rescate. Miren qué rey tenemos, un siervo, un siervo. Si nuestros gobernantes fuesen siervos, que estarían a disposición así para rescatarnos de lo que necesitamos, ¿no? Cristo es nuestro gobernante, hermano. No esperemos nada de los gobernantes que nos rodean hoy, porque Él fue el que nos sirvió verdaderamente y el que dio su vida en rescate por nosotros. Nosotros perdidos, sumidos en el pecado, sumidos en ritos, sumidos en esfuerzo para acercarnos a Dios, sumidos en altibajos espirituales, no podíamos satisfacer la demanda de Dios, pero Cristo por nosotros se dio a sí mismo. Vino a servir. Vino por nosotros los pecadores para morir en la cruz del Calvario y así rescatarnos. Lo que era complejo, ayer hablábamos con los chicos en la clase de jóvenes, un ratito, ¿no? De las dispensaciones pasadas versus la gracia, y había cosas que eran tan complejas. El hombre tenía que esforzarse un montón constantemente para cubrir la demanda de la ley. 613 mandamientos, dice que tenía. 613, ¿no? Era 613 mandamientos tenía la ley.
y no duraban mucho los efectos de llevar adelante los mandamientos y las ordenanzas, eran constantes. Lo que era complejo lo hizo fácil, porque vino y se dio a sí mismo por la gracia. Su gracia abundó aún por nuestras transgresiones, y lo que era complejo hoy se hizo fácil, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué grandeza el servicio de nuestro Señor. Y hoy nos invita, para finalizar, en Mateo capítulo 11, Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, el Señor hizo todo el trabajo, hermanos. Ligero es el yugo, liviano es el yugo es fácil, perdón, y ligera la carga, porque Cristo vino y nos sirvió e hizo todo y lo dejó todo para nosotros. Que el Señor nos ayude a contemplar la maravillosa persona de Cristo, y a que cuando estemos ahora en unos instantes partiendo ese pan, pensemos en su servicio de rescate por nosotros, que dio su cuerpo para que sea roto. Y cuando veamos la copa entendamos el valor de esa sangre, porque la sangre es la vida. Él derramó su vida para servir a Dios el Padre, para reivindicar su justicia y para rescatarnos a nosotros. Ese es el Cristo que nosotros adoramos en esta mañana, hermano. Que el Señor los bendiga. Hermanos, oremos. Señor Padre Celestial, te agradecemos por estos símbolos, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, vino a servir, Señor, vino por rescate de todos nosotros, Señor. Gracias por ese ejemplo, Señor, tan grande, Dios. Gracias porque se humilló hasta lo más bajo, Señor, se dejó humillar, se dejó golpear, para rescatarnos de la vida, para rescatarnos de la perdición eterna. Padre, te agradecemos por estos símbolos, Señor, por este pan, Señor, símbolo del cuerpo de Jesucristo, Señor, roto allí en la cruz, por todos nosotros. Y este vino, Señor, símbolo de la sangre de Jesucristo, que fue derramada, Señor, fue derramada su vida, Padre, allí en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, pensó en cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque no nos merecemos nada de esto, Padre. No somos merecedores de esto, Señor, pero vos nos hiciste hijos tuyos, Señor, a través del sacrificio de Jesucristo. Te damos las gracias, Dios, y te adoramos, te damos la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Espero me escuchen bien ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, porque la primera vez que tuvimos esta situación me comentaron después que no me habían escuchado nada casi. Yo no sabíamos eso. Bueno, ya le vamos a incorporar un micrófono. Vamos a hacer algo. Bueno, hermano, ustedes saben cuando yo era adolescente, estábamos en la escuela secundaria, enseñaban materias que ahora no se enseñan. Por ejemplo, educación democrática e instrucción cívica. A ver, ¿quién se acuerda de esas materias? Muy bien. ¡Ay, Laura! Sí. Sí, nos acordamos, yo me acuerdo. Bueno, y nos enseñaron, yo ya iba a la iglesia, a la escuelita dominical, nos enseñaban en la escuela secundaria que el presidente era el primer mandatario. Entonces todos pensaban, es el que manda más. Y el profesor nos decía, no, es al que el pueblo le ha dado el mandato de servir a la nación. Y yo me acordaba de lo que Marcelo hablaba del Señor Jesucristo, porque ya era creyente, y me acordaba del Señor que vino con el mandato del Padre a servir. Bueno, habría que recordarle a nuestros primeros mandatarios esa figura que ya nos enseña, que el primer mandatario no es para mandar, sino es porque le han dado el mandato, el pueblo le ha dado el mandato para servir. Y el Señor vino con esa faz. Por eso los nombres del Señor son innumerables en la Biblia, como una vez comentábamos, pero el de Salvador y como siervo es el que vino a esta tierra para redimirnos. Bueno, ha sido realmente lindo recordar siempre la persona del Señor Jesucristo en estas facetas. Bueno, hermanos, ustedes saben que hay congregaciones que están en aniversario, nos han invitado de La Plata también para poder conectarnos. Creo que se puede pasar en los WhatsApp después. Se ha pasado la conexión para que la iglesia de La Plata, una de ellas, calle 23, creo que cumple 81 años. Una gran cantidad de años. Y creo que Espeleta también está en aniversario, dentro de poco. Así que estemos atentos, porque anoche un hermoso mensaje de un hermano que fue invitado por esta congregación, el hermano Sicarelli, y hoy está nuevamente en conexión. Así que aprovechemos estas lindas oportunidades de alimentarnos en este tiempo de prueba, aunque siempre la prueba está sobre el creyente, pero también una prueba muy particular para la iglesia de no poder reunirnos de esta manera y alimentarnos, no obstante, con este sistema que gracias al Señor podemos proveernos, que hay muchísimos que no lo tienen. Bueno, si Dios quiere, el próximo miércoles, como siempre los miércoles, tenemos la reunión conjunta de oración, mejor dicho, de la iglesia nuestra, ¿no? Local. Así que estemos también atentos a esa posibilidad. Y los estudios que, bueno, si Dios quiere, por mi parte, retomaré sobre el tema de la iglesia, que espero también sean de utilidad. Vamos a orar y así después dar una, no sé, creo que los jóvenes tienen alguna sorpresa, ¿no? ¿Por ahí? Ahí está, me han dicho que tienen la voz ahí, la familia Subir en algo, no sé quién será. Pero vamos a orar y así buscar la dirección del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has permitido reunirnos así alrededor de tu palabra y alrededor de estos símbolos que representan la persona de nuestro Señor Jesucristo hecho hombre para poder redimirnos de nuestros pecados y así también, Señor, hacernos hijos tuyos, sabiendo que ya no tenemos más condenación por cuanto tú descargaste sobre la persona de tu propio Hijo la carga de tu ira por el pecado que nosotros merecíamos llevar. Señor, no entendemos la magnitud de tu amor, no entendemos la magnitud de tu misericordia y gracia, pero sí sabemos, Señor, que tú lo has hecho por nosotros.
y a través de tu Hijo queremos decirte, Señor, gracias. Gracias por proveernos este sustituto para que nosotros pudiéramos salvarnos de la condenación de nuestro pecado. Ahora, Señor, rogamos nos guardes en este día y podamos tener nuestro corazón y nuestra mente siempre dispuesta para buscarte a ti. Y también, Señor, testificar a otros del gran amor tuyo. Ayuda a tu iglesia, Don Bosco, ayuda a los hermanos que están pasando por prueba. Rogamos por aquellos que quizás, Señor, no estén bien de salud. Rogamos los bendigas y los guardes para que tengan el consuelo de tu presencia. Señor, invocamos tu nombre y te damos gracias en el precioso y bendito nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Amén.